Estudio de funciones. Vamos a ver cómo las derivadas nos van a ayudar a estudiar una función. Crecimiento de una función. Las funciones crecientes o decrecientes también pueden identificarse por las condiciones de las pendientes de su recta tangente. Si la primer derivada de f es positiva en todo un intervalo, entonces la pendiente de la recta tangente será positiva y f será una función creciente en el intervalo. Como pueden ver, tenemos en ambos casos funciones crecientes. Esta función es creciente. Si trazamos rectas tangentes a cualquiera de los puntos, todas van a tener pendiente positiva, es decir, que la derivada primera de esa función en cualquiera de esos puntos toma valores positivos. En este caso lo mismo, si trazamos rectas tangentes a cualquiera de esos puntos, las pendientes son positivas, entonces la derivada primera en cualquiera de los puntos de ese intervalo toma valores positivos. Si la primera derivada de f es negativa a lo largo de todo un intervalo, entonces la pendiente de la recta tangente también será negativa y f será una función decreciente en el intervalo. Lo mismo que vimos en el gráfico anterior, trazando rectas tangentes a cualquiera de los puntos, sus pendientes son negativas. Entonces podemos asegurar que para cualquiera de esos valores de x del intervalo, la función va a ser decreciente. Extremos de una función. Son puntos de la función en los cuales cambia el crecimiento. Puede haber máximos y mínimos. En un extremo, la recta tangente se hace horizontal, es decir, su pendiente es 0. O sea, la derivada primera de la función va a ser igual a 0. Podemos observar en este gráfico que allí donde se produce el máximo y el mínimo, si vamos trazando rectas tangentes en los puntos máximos y mínimos, la recta tangente es horizontal, entonces la derivada primera va a ser 0. Concavidad. La función puede tener tramos cóncava hacia abajo, entonces las ramas de esa función van a ser hacia abajo o cóncava hacia arriba. Y el punto de inflexión es el punto donde cambia la concavidad. En este gráfico podemos ver que desde el punto A hasta el punto B tenemos una función cóncava hacia abajo. La misma función en el punto B cambia la concavidad y se hace cóncava hacia arriba. En ese punto donde cambia la concavidad lo llamamos punto de inflexión. Si la derivada segunda es menor a 0 en un intervalo AB, la gráfica de f será cóncava hacia abajo. Y si la derivada segunda es mayor a 0 en un intervalo AB, entonces la gráfica de f será cóncava hacia arriba. En cambio, si la derivada segunda de la función es igual a 0, en ese punto se produce el punto de inflexión. Veamos un ejemplo. Tenemos la función. Lo primero que tenemos que hacer para analizar una función es encontrar las raíces de la función. Como esta es de grado 3, vamos a tener que aplicar Gauss buscando una raíz y dividiéndolo por Ruffini. Lo expresamos como producto. El cociente de esa división es un polinomio de grado 2 y en el primer paréntesis ponemos x menos su raíz, que es menos 1. Entonces, con la resolvente que podemos aplicar en este segundo polinomio, porque es de grado 2, encontramos las otras dos raíces. Así tenemos el conjunto de ceros, o sea, los valores donde la función se hace 0. Menos 2,81, menos 1 y 2,31. Lo que vamos a hacer ahora es, en un eje horizontal, o sea, en el eje de las X, vamos a marcar las raíces. Estas raíces cortan al dominio en 4 intervalos.
cada uno de esos intervalos vamos a analizar si pertenece al conjunto de positividad o al conjunto de negatividad. Lo que hacemos es buscar la imagen de un valor perteneciente a cada intervalo para ver si la imagen es positiva, pertenecerá al conjunto de positividad, y si es negativa, al conjunto de negatividad. Fíjense en que acá buscamos la imagen de -3. -3 pertenece a este primer intervalo. Como me da negativa esa imagen, puedo decir que pertenece al conjunto de negatividad. -2 pertenece al segundo intervalo. Entonces el segundo intervalo pertenece al conjunto de positividad. 0 pertenece al tercer intervalo. Entonces, como 0 tiene imagen negativa, el tercer intervalo pertenece al conjunto de negatividad. Y 3 pertenece a este cuarto intervalo. Como 3 tiene imagen positiva, pertenece al conjunto de positividad. Y así armamos nuestros conjuntos de positividad y de negatividad. Extremos. Recuerden que los extremos son los valores de x que hacen 0 a la derivada primera de la función. Entonces, para averiguar dónde se produce esos extremos, derivamos la función. La derivada de la función con la que estamos trabajando es 6x² más 6x menos 12. Buscamos las raíces de esta derivada primera. Como es un polinomio de grado 2, podemos usar la resolvente o Gauss, como prefieran. Con Gauss encontramos que 1 y -2 son raíces de esa derivada primera. Por lo tanto, nos van a ayudar a calcular cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, en -2 la derivada primera se hace 0. Veamos qué sucede antes. Si la derivada primera toma valores positivos anterior a -2, entonces si toma valores positivos, la función crece, y si toma valores negativos, la función decrece. Lo mismo en algún valor intermedio al segundo intervalo, y lo mismo en un valor perteneciente al tercer intervalo. F' de -3. -3 pertenece al primer intervalo. La derivada primera para -3 toma valor positivo. Quiere decir que las rectas tangentes a ese intervalo son positivos, por lo tanto, en ese intervalo la función crece. En cambio, la derivada primera para 0, que pertenece al segundo intervalo, es negativa. Por lo tanto, en este intervalo la función decrece. Y la derivada primera para 3, que pertenece al tercer intervalo, es positiva. Quiere decir que para el tercer intervalo la función crece. Con esto podemos determinar el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. De menos infinito hasta -2, la función crece porque toma valores positivos para cualquier valor perteneciente a ese intervalo. Y en el intervalo de 1 a más infinito, la función también toma valores positivos. Entonces quiere decir que en este intervalo también la función crece. Y en el intervalo entre -2 y 1, la función decrece porque, como vimos, para cualquier valor que pertenezca a este intervalo, la derivada primera toma valores negativos. El máximo se produce en -2, 7, y el mínimo se produce en 1 menos 20. ¿Cómo hicimos? Buscamos la imagen de 1, que es donde se produce uno de los extremos, y nos dio -20. La imagen de -2 y nos dio 7. Obviamente, -2, 7 es un máximo porque es donde toma el valor mayor, y 1 menos 20 es el valor mínimo porque es donde toma el valor menor. Sigamos analizando. Punto de inflexión. Para averiguar el punto de inflexión, tenemos que hallar la derivada segunda de la función. Esta es la derivada segunda, y buscamos qué valor hace 0 a la derivada segunda. Si igualamos a 0 y despejamos x, encontramos que el valor que hace 0 a la derivada segunda es -6,5. Es -0,5. La imagen de ese valor es -6,5. Entonces, en -0,5 menos 6,5 es donde se produce el punto de inflexión. Otra vez, recuerden, el valor que hace 0 a la derivada primera, que es -0,5, es donde se produce el punto de inflexión, y su imagen es -6,5. Entonces,
nos fijamos qué sucede antes de menos 0,5, donde se produce el punto de inflexión, y qué sucede luego de ese valor. Antes de menos 0,5, la derivada segunda es negativa. Quiere decir que en el primer intervalo la función tiene concavidad negativa. Luego de menos 0,5, la derivada segunda toma valor positivo. Entonces va a tener concavidad positiva en ese segundo intervalo. Entonces concavidad positiva en el segundo intervalo y concavidad negativa en el primer intervalo. Y el punto de inflexión es el valor donde se hace cero la derivada segundo y su imagen. Para graficar vamos a utilizar todo lo que calculamos. Marcamos las raíces, máximo y mínimo, ordenada al origen, que es f de 0, punto de inflexión, y trazamos la curva que pasa por todos esos puntos. Espero que hayan entendido. Nos vemos en el próximo video.